Muy buenas, soy Kobe y hoy os traigo un vídeo para que por unos momentos os olvidéis de vuestros problemas. Se trata de un test de atención de marcas conocidas en el que te dan diferentes cambios casi que no se notan, o a lo mejor sí, y bastante difícil. Así que vamos a darle, ¿no? Como veis aquí tenemos Samsung y Samsung, ¿no? Obviamente, otra vez. Quiero que participéis conmigo. O sea que cada pregunta que acertéis la vais sumando y ya luego cuando terminemos el vídeo la ponéis en los comentarios, que creo que hay un ranking de según cuántas acertaste, eres tal, eres cual. Así que vamos a darle. Samsung. Samsung. Así de primera, por estética, porque Samsung he tenido pocos, la verdad. Por estética, yo creo que tiene que ser la de abajo, ¿sabes? Por estética, porque la A con el palito, la verdad que no me suena para nada la A con el palito. No me suena para nada. Ah, no hagáis trampas, ¿eh? Por favor, corazoncito, corazoncito. No hagáis trampas, no hagáis trampas. Vale, pues vamos a darle. Yo creo que es la de abajo, ¿eh? Sin duda. Creo que es la de abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que con palito en mi vida, a lo mejor los logos antiguos de Samsung puede ser, pero los actuales con palito pues no me suena mucho, la verdad. HP, hombre, esta es relativamente fácil, creo, porque la HP siempre es la que va de izquierda a derecha, porque esta no tiene mucha pinta de HP. Así que vamos a mandarle ahí está, porque es que la otra no me sonaba para nada la otra, la verdad. Puma, madre mía, Puma. No, no he tenido nada de Puma en mi vida. En mi vida he tenido nada de Puma. Y Puma. Pues esta sí que está. Esta sí está jodida, chaval. Esta sí está jodida. Puma. Pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, la verdad. Esta es la que he visto yo siempre. O la que por lo menos recuerdo haber visto siempre. Ahora es esta, segurísimo. Segurísimo. Pero no, es que me suena un montón esta. Me suena un montón en mi cabeza, esta imagen. Esta imagen. Aunque como habéis visto, no sé si habéis visto algún meme por ahí que sale Puma y luego sale Pumba de Rey León. Pues no sé, pero yo creo que es la de abajo, la verdad. Llevamos ya 2 puntos hasta ahora. Así que yo le voy a pinchar a esta. ¿No? Pues mira, al final lo del logo de Pumba tenías razón. Pues vale, ya os digo, es que de Puma no he tenido nada y además tampoco es que me fije mucho, la verdad. Coca-Cola. Bueno, esto yo creo que es fácil. Creo, creo. Coca-Cola. A ver, en mi cabeza es esta. En mi cabeza es esta. Y hace tiempo que no bebo Coca-Cola. Pero en mi cabeza es esta. Esta no me suena para nada. No me suena. Me suena que primero es el Lavito. Es el que tiene la curva esta clara. Pero yo creo que es la de Atliva. Yo creo que es la de Atliva, ya ver. Yo creo que es la de Atliva, ¿eh? Vamos, nos la jugamos ya, ¿eh? Tenemos dos bien, una mal. Ahí está. ¿Sí, no? Ah, vale, sí, 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 sí. Sí, porque es que el tirabuzón este no me convencía, no me convencía a mí, la verdad. No me convencía. Twitter. No uso Twitter mucho, la verdad. Bueno, tenemos Twitter del canal, eso sí, pero no lo uso. De momento no lo tengo ahí un poco aparcado cual coche viejo. No, no, no lo uso de momento, pero Twitter siempre ha sido sin ojo. La verdad, esta es fácil. Esta es fácil, la verdad. Esta es fácil. Así que sin problemas esta. Llevamos ya 3 bien, 2 mal. Y Citroën, con 3 rollos de estos, ni de coña, ni de coña, ni de coña, hermano.
Ni de coña. Si lo ven con 2 de toda la vida. Con 2 de toda la vida. Así que vamos a mandarle con 2 de toda la vida. Ahí está, es que con 3. Si parece esto un tiburón, muchacho. El espantatiburón parece este. Burger King. Burger King. Pues ahora no estoy seguro, la verdad. Burger King. Burger King. Estoy segurísimo que es al revés, como este. ¿Qué es este? Estoy segurísimo que es este. Segurísimo. Pero la verdad que no. No sé si es. Estoy en duda ahora mismo, ¿eh? Estoy en duda ahora mismo. Burger King. No sé, ¿vosotros cuál decís? ¿Cuál decís? Yo, yo creo que es este, tío. Mira que yo iba mucho a comer a Burger King cuando era pequeño. Pero yo creo que es este de aquí. Así que vamos a mandarle. Lo tuvimos bien, ¿no? Que se cambian los papeles y chunga la cosa. Se cambian los papeles y chunga la cosa. Mercedes, ¿y en qué cambia esto? Ah, el logo de aquí. El logo no, las letras nada. Las letras nada. El logo nada más. Y el logo siempre ha sido para arriba, ¿no? El logo siempre ha sido este. El logo que parece los pinchos típicos estos que salen en los dibujos, que son como el logo, que son los pinchillos estos aquí. Y después tienen como otros pinchos, pero que son bolas, que en Story Story creo. Story Story no. En Monstruos S.A., en el cuarto de cuando asustan al maniquí ese, ahí en el suelo, que aquel se los clava en el culo, salen unos logos de eso. No sé cómo coño se llama eso, pero me gustaría saber cómo se llama, tío. Porque siempre me ha molado eso, la verdad. Pero ni idea cómo se llama. De Mercedes, pues este de aquí arriba, chavales. Es que este de aquí no me suena. No me suena, no me suena, la verdad. Ariel. Bueno. Ariel. 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 No sé. Ariel. Me suena el verde. El verde. El verde. Porque en naranja. En naranja no sé yo. No sé yo si en naranja. Si en naranja podría ser, la verdad. Yo creo que fondo verde sobre el rojo, porque naranja sobre verde como que no me convence mucho a mí, la verdad. Así que vamos a pincharle a este. Ahí está, es que este es medio raro es medio raro el logo este, la verdad. Es medio raro. PayPal, 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 PayPal. Creo que lo primero es en fuerte y después en flojo. O sea que primero es en fuerte y luego es en flojo. O sea que por eso tiene que ser este. Pero es que este también me suena. Pero yo creo que es el primero. ¿Vosotros qué decís? Yo creo que el primero de todos. El primero de todos. Ahí está. No uso PayPal tampoco, pero me suena. Porque siempre son el logo abreviado que es la P y después la otra P. Y la P primero siempre sale con el azulito este. Chrome. Chrome, pues Chrome es Chrome. Es que lo abrimos todos los días que ya te quedas con la chapa de cómo es Chrome, ¿sabes? O sea, es rojo, verde y amarillo. Verde, rojo y amarillo, no. Lo siento, pero te gané aquí. Te gané aquí, te gané. Honda. Honda, marca de moto, si no me equivoco. Perdonarme, no sé. Yo marcas de coches y demás, no es lo mío. Pero yo creo que es marca Honda, un Honda. O marca de coche. Creo que marca de coche. A lo mejor son marcas de las dos y aquí. No sé. Perdonarme. Honda. Por estética, igual que el logo de Samsung. Este es feo. Este es feo. Este es feo. Tiene que ser este. Tiene que ser este. Aunque te parece un diente, ¿sabes? La prótesis que meten ahí en el diente. Tiene que ser este, porque este de Honda al revés. Aunque a lo mejor este es el bueno, ¿sabes? Pero me suena un montón que es el Honda de la izquierda. Ahí está, que la prótesis esa dental como... la prótesis dental esa como que no.
letras no hay nada, el machango nada. Las antenas. Las antenas. Android con antenas. Mira que a mí nunca he usado un iPhone, ¿sabes? No, no me llaman mucho la atención. Prefiero los Android. Pero en mi larga. En mi larga vida usando Android, yo creo que antenas no tiene. Creo que antenas no tiene. Creo que es estilizado, estilizado. De cuando la Google Play, ¿os acordáis? En esos tiempos antiguos no era el triangulito y la bolsa blanca, ¿no? Sino era la bolsa con la cabeza del machango este. Eso se llama no hace ni tiempo de eso. Pero yo creo que es sin antenas, ¿eh? Yo creo que es sin antenas, ahí está, porque es que con antenas no me convence. Parece que te. Parece las antenillas de, de los marcianos de la película, ¿sabes? Siempre tienen que tener las antenas redondas. Fila. Buah. Aquí ya. Aquí ya sí que estamos jodidos. Fila. Fila. Hagan la fila. Hagan la fila, por favor. Detrás de esa señora de ahí, por favor. Fila. Yo creo o pienso. No sé, ni creo ni pienso. Que puede ser fila. Aquí seguramente lo había fallado porque no sé. No sé. Fila. Yo creo que es con la F el primero logo, ¿sabes? Yo creo que es la F los logos primero. Porque este no me suena a mí, de lo poco que he visto la marca esta, no me suena a mí nada. Yo creo que es el primero de todos. Bueno, el primero no, el de abajo. Así que vamos a darle. El de abajo, sí, claro, es que el por de arriba no me convence esto. No me convence esto. Oreo. Oreo. Oreito. Oreito. Pues Oreo. A ver, en circunferencia esta. No, porque por estética, como dije antes con Samsung y con PayPal, creo que era. Ya es que no me acuerdo ya ni con cuál lo hemos hecho. Oreo, pues. Imagínate que el logo de Oreo es como si tú lo pegaras así. Como si fuera yo pegatina. Y lo pegaras. ¿Cómo quedaría mejor? ¿Así? ¿O así? Yo creo. Es más, estoy convencidísimo de que es este. Ahí está. Es que estaba convencidísimo de que era ese porque como que esto, como que la marca de Oreo va como que pegada como en un muro, ¿no? Más o menos así, que como un y el lado. Así que esta es la que tal. Airboon, si no es la marca esta, la marca no la he ido yo en mi vida. Airboon supongo que será. Sí. No la he oído, pero la he visto. Otra cosa que me sepa cómo es el logo. Otra cosa que sepa cómo es el logo. Airboon, yo creo. Bueno, creo que he dicho ya, yo creo en este vídeo unas 50 veces por lo menos, ¿sabes? Unas 50 veces he hecho esto, pero he dicho eso en el vídeo. Este no me suena. Además, que es feo. Aquí se decide todo por si es feo o es guapo, ¿eh? Aquí no hay más nada. Aquí es feo o es guapo. Ya, no sé, ¿marca de aviones es esto? No creo que sea marca de aviones, ¿no? Marca de aviones, no creo. No creo, no creo. Así que yo, por estética, este no es este. Por estética, ¿eh? No sé si será verdad, pero por estética, este de aquí. Vale, pues mira, lo tuvimos bien, bien, bien. No sé cómo está. No, creo que hemos fallado una nada más. Hermano, soy un pro de los logos o qué, se me quedan todos en el totizo, menos no sé ni cuál fue el que fallamos. Aquí, como os decía, tenemos los resultados. De 0 a 5 respuestas correctas, lo más probable es que los logotipos no sean tu fuente. Pero eso tiene un lado bueno, tal vez la publicidad no logra influir en ti tanto como le gustaría. De 6 a 10 respuestas correctas, buen resultado, probablemente hasta tengas tu propia lista de marcas favoritas cuyos logotipos recuerdas bien. Y de 12 a 16 respuestas correctas, fantástico. Eres un verdadero gurú de los logos. Recordar una gran cantidad de información visual es una habilidad fenomenal. ¿Y cuántas hemos acertado, diréis? Hemos acertado 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta no, 14 y 15. O sea, hemos fallado una, la de Pumba, la del Pumba este. Hemos fallado la de Pumba nada más, tío. ¿Qué labia me da, tío? ¿Qué labia me da? O sea que yo he tenido 16. 16 no, 15. De 12 a 16 respuestas correctas. Decidme abajo en los comentarios cuántas habéis tenido vosotros sin hacer trampa, que os tengo el ojo echado. Sin hacer trampa, decidme cuántas habéis tenido, en cuántas respuestas correctas habéis tenido y en cuál habéis fallado. Y ya que estáis en los comentarios, no olvidéis escribirme también si queréis que vuelva a traer algún vídeo de logo o de otra cosa diferente. Así que, como siempre, yo soy Kobe y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. I've seen this day turn to blue eyes, want to fade away into the scars on lights on my bones.